una mesa redonda, pero no solamente entre nosotros, sino entre todos, porque esto de que somos expertos, bueno, es relativo, hay tantos expertos de acá como allá, y por lo tanto la idea nuestra es participar con todos ustedes en esta charla y que bueno, que cada uno cuente lo que tenga que contar en los puntos que más o menos preparamos. Lo que sí les pedimos es alguna sujeción al orden de los temas que vamos tratando, así no nos dispersamos, pero desde ya están todos invitados a opinar y a participar de cada uno de los temas que tratamos. Mario nos va a dar una breve referencia al principio. Yo voy a ser de moderador de esta charla, así que cualquiera que quiera interrumpirnos o que quiera decir algo, me hace una seña, me avisa y listo. Mario va a dar... Daniel, brevemente. Sí. Yo, entre que preparé la cosa del video y hablé con varios que me requerían, Sí. Juan Escalice, que recibió la invitación y todo, estaba interesado en participar y aportar la experiencia del Uruguay en la medida en que resulta interesante. Así bueno, no creo que lo que vos decías, necesite una invitación especial, Juan es de la casa, así que supongo que le cabe la palabra que acabo de referir como a cualquiera de los demás. Por eso, yo cuando dije, bueno, la conferencia tal vez... Claro. Bueno, entonces le decía que una breve introducción sobre el pez de qué se trata va a darnos Mario al principio de... Sí, la introducción es muy poca. Claro. Yo lo que quería hacer muy hincapié es que mucha gente confunde salmónido con el salmino, que es la variedad del dorado. Y en muchos lugares está escrito que el dorado es un salmónido. Y quiero que quede muy claro que no tiene nada que ver con los salmónidos, es un caracínido. Es una comida totalmente distinta sudamericana, que no tiene nada que ver con las continentales, con los albelinos, con los rincos, todo lo que tenga que ver con salmónidos. Sí, considero que son los peces más bonitos para pescar, más violentos, y que recién hace muy poco tiempo que la gente le está comenzando a prestar atención. Que de protección no tenía nada, lo han depredado, pero desde venta a lugar más recóndito, y creo que vale la pena y es muy bueno encontrar que hay pasos de la gente y las autoridades como para empezar a protegerlo. Más allá de la concientización de la gente que ya se está dando cuenta en el norte que cada vez hay menos y están muy atentos a eso, están preocupados. Entonces creo que si el atractivo principal y la mosca nació más que nada con la trucha, lo importante sería darse cuenta que hay un montón de variedades de peces que cada vez se ponen más de moda y dorados son uno de ellos. Y que si bien no tiene una sutileza, sino una pesca bastante más bruta, para muchos que dicen que el dorado cuando se cae la mosca o todo lo que caiga al agua la agarra, hay momentos que no te la agarra y vos lo ves y están, me pasó en un río Hondo hace poco, y ver carrumbre dorado, tirar la mosca entre los dorados y no te picaban ninguno. Es una pesca apasionante, muy bruta. Si uno baja al nivel de lo que es una trucha, usar hiperfino y demás, solamente va a tener un borde tras el otro. Con lo cual uno usa quita mucho más grueso, pero eso lo digo con los equipos. Si no lo hicieron, si alguno de ustedes no lo ha hecho, háganlo porque realmente vale la pena. Me voy a enganchar en lo que dijo Mario acerca de la protección del dorado. Y he oído algo sobre una movida para declararlo pez nacional y en cuyo caso esa declaración implicaría alguna sobreprotección. ¿Alguien sabe algo o escuchó algo al respecto y sabe cuál es el origen de esa información? Una de las conferencias del Congreso fue justamente esta, porque hay 2 o 3 legisladores que estaban en el tema. Hay un proyecto en el Congreso justamente en ese sentido. La conferencia fue uno de los días que yo no estuve en el Congreso, pero hay una movida que está impulsada por la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Turismo y Deportes por el área de pesca deportiva, ¿no? ¿Y ahora, bueno, seguramente si Daniel Wersin sigue... Y ahora se mancó el tema subsistiendo. Si Daniel Wersin sigue en el tema, con seguridad que le va a seguir metiendo pilas al asunto, ¿no? Pero bueno, los proyectos están y están avanzando. Si me permiten, hasta donde yo tenía conocimiento, en la década del 60, 70, Argentina, cuando internacionalmente
en Europa, en Estados Unidos, que era donde más estaba esta movida, el pez representativo de Argentina era el dorado. Sí, O sea, chicos, es más, en Uruguay se comenta que Argentina está representada por el dorado internacionalmente, que es el pez nacional de Argentina. Les digo esto porque también tenían intención, no sabían si colocar el dorado o tararira. Así que yo tengo conocimiento, creo que ya habíamos sido representados por el dorado de Argentina. Sí, yo cuando era chico lo tenía entendido así, nunca lo había leído en ningún lado, sí sabía que era así y me causó mucha extrañeza cuando escuché eso de que había una mención, una posibilidad de nombrarlo. Claro. Bueno, tal vez esto sea una confirmación formal, ¿no? De esa... La otra que también te iba a decir que hay un libro de Córdoba que se llama Pirayú, y Pirayú es el nombre indígena que le han dado al dorado, que es pez de oro. Sí. Justamente por dado su coloración. Y el libro ese, si lo consiguen, es muy interesante, está muy bien descrito. Es dorado, ¿verdad? Pez dorado es, básicamente. Pez dorado. Sí. Sobre la conformación formológica morfológica, quiero decir, del pescado, creo que no hay demasiado que agregar. Hay un punto que me llamó la atención y era que en la descripción decía que tenía no solamente su cuerpo y su boca adaptada como cualquier pez depredador y carnívoro, como que lo es, sino que también todo su aparato digestivo y su intestino para albergar grandes peces que son su dieta habitual, incluso del propio tamaño del dorado, ¿no? Lo cual lo pone, según decía ese informe que había leído, en el tope de la escala de los peces depredadores, ¿no? Sí, los viejos pescadores tienen muy incorporado el tema de las famosas trenzadas. Aquellos que hemos pescado dorado de chico, siempre hemos escuchado hablar de trenzada. La trenzada no era ni más ni menos que cuando un dorado agarraba un sábado o una presa de mucho mayor tamaño, venía otro, se trenzaba al mismo y lo rompía todo y así lo podía comer, por ahí si no le daba el cuero para comerlo todo completo, ¿no? Lo rompía en pedazos. Bueno, el dorado se pesca, o lo encontramos especialmente en la cuenca del Plata. Hay distintos lugares por su fisonomía que nosotros en una rápida reseña indicamos, por ejemplo, en el río Paraná distinguimos 3 zonas: el Alto Paraná, el Paraná Medio y el Bajo Paraná. Después vamos a ver que en cada una de las zonas hay lugares característicos o emblemáticos para la pesca del dorado. Después señalamos el río Uruguay también como un lugar apropiado para la pesca, la zona de Liberá, de los esteros de Liberá, y Río Hondo y Salta. Cada una de estas regiones, de estos lugares, tiene características particulares y por supuesto encuentran pescados de distintos tamaños, hay distintas formas de pescarlo porque hay condiciones diferentes en el río. En el Alto Paraná, el lugar emblemático, señalamos como lugar emblemático Paso de la Patria. Obviamente eso no quiere decir que sea el único lugar, ni mucho menos, pero es un lugar que tradicionalmente se lo relaciona con la pesca del dorado en el Alto Paraná. Mario ha estado hace poco pescando en Paso de la Patria y nos contaba que había estado pescando con mosca. Ustedes siempre oímos y escuchamos, Paraná es un lugar difícil para pescar con mosca. Es algo que siempre repetimos y estamos consustanciados con la idea de que las grandes canchas del Alto Paraná no son las ideales para pescar con mosca. Bueno, Mario nos puede contar algo al respecto. Lo que se utilizó siempre como cancha de pesca eran las grandes periles o las restingas, que son zonas de rodamiento de piedra en el Alto Paraná. La pesca con mosca en esos lugares es casi imposible llegar, porque se pesca por ahí 7-8 metros de profundidad. Llegar con una mosca ahí, no te digo que es imposible, pero es casi imposible. Lo que sí tiene es una cantidad inmensa de puntas de piedra en la costa. Si uno va peinando, va pasando de punta en punta, la correntada pega en esas puntas de piedra y forma correderitas y son lugares fantásticos para pescar. Lamentablemente toda esta zona está muy castigada. Andresín, el hijo de uno de los dueños de la cabaña de Don Julián, el año pasado sacó unos 11 kilos. Yo
lamentablemente en 3 días que íbamos pescando, sacamos hasta de 2,5 kilos, 3 kilos máximo. Un pirapitá y algunos piques más para allá, no pudimos sacar ni uno grande, aparte corrió el viento, hizo frío, luego, ¿viste? Así que tuvimos muy buen tiempo, pero demasiado frío. Lo cual mermó bastante el pique respecto al primer día. Pero para aquel que me diga que Paso Patrio no sirve, para mí es espectacular. Los bancos de arena, las islas de piedra, las puntas de piedra son fantásticas. Y en casi todas ellas, cuando uno va recorriendo, siempre algún pique tiene. Por lo menos eso me sucedió a mí. Y el lugar es fantástico. Lo que siempre se buscó ahí es trolling o carnada viva a mucha profundidad o haciendo camarote. En este caso, modalidad totalmente líquida. Y otra forma de pescarlo es pescándolo en los palos. Hay zonas de islas con bancos donde hay mucha vegetación y afloran muchas ramas de árboles caídos, algunos muertos, yo lo vi encontrado otros, hay que tirar de palo en palo y recorriendo la zona. Yo no tuve ningún pique en ese caso, me dijeron que los lugares son muy buenos y me preguntaba a veces si clavaba uno que pasaba, porque estaba en una maraña de troncos y o sea, los cortes son bastante comunes y además hay que usar mosca que tenga protección para anti-enganche, si no uno cubre en las ramas constantemente. Pero el lugar es fascinante. Bueno, Además de, Paraná puedo agregar. además de que la lomeza está, el agua es transparente, o sea, se ve a 1 metro abajo por lo menos, la mosca venir. Claro, el Alto Paraná en realidad se considera más de la represa de Yacyretá hasta la zona del río Iguazú. Lo que pasa es que esa zona, al tener la represa, se cortó el tránsito del dorado, así que prácticamente no hay más pescado. Toda esa zona que era muy buena porque el agua era transparente, es transparente, pedregosa, ríos angosto, o sea que no hay esas grandes canchas, el agua verde, no hay más pescado, o sea que es una zona fantástica para pescar, pero que no vale la pena ir, toda la zona de la costa de Misiones. Y Misiones tenía unos ríos internos maravillosos. Claro, Yo pero contaba se el cortó, río ahí, que el el agua pescado sube hasta la transparente, represa y tradicional prácticamente no sube más. río con mucha piedra, ¿viste? Muy saltarina, con muchas Sería, caídas de agua. tiene rápido, mucho tiene pirapitá y de agua. pedregales, correderas, tiene todas las condiciones para pescar con mosca, pero no hay forma de contrapescar. en el Paraná Medio habíamos destacado, nunca como los mejores lugares, sino como los que más conocemos o más habituales, a los que solemos ir los pescadores con mosca, por lo menos nosotros. Las ciudades de Goya, de Esquina y de La Paz. En Goya tanto Luis como Mario han pescado muchas veces y en realidad lo hemos tenido siempre como un excelente pesquero, con las alternativas que siempre tiene la pesca del dorado. ¿Podés decirnos algo de Goya, Luis, vos que fuiste varias veces y que conocés? Yo creo que Goya es un pesquero bueno, pero tan bueno como muchos otros. Lo que pasa que el pescador de mosca necesita una embarcación en el norte. Y una embarcación implica un guía. El río es complicado para navegarlo, todos los años se modifica. O sea que una persona que tenga conocimiento de la zona es más importante que sea guía de mosca. Lo más importante es que conozca el río. En segundo lugar, tendría que conocer los lugares donde hay pescado. Y en tercer lugar, manejarse con el tema de la mosca. O sea que esas 3 condiciones las logramos solamente en realidad en muy pocos lugares. No tenemos guías mosqueros realmente competentes. Por eso nos concentramos en Goya durante muchos años, donde hay gente que realmente satisface y llena nuestras expectativas. Pero pienso que Esquina es quizás mejor que Goya, La Paz tiene lugares fabulosos. Yo creo que mucho pasa por quién nos saca a pescar. Y hay gente que nos realmente cumple nuestras expectativas y en otros lugares tenemos que ser nosotros, los mosqueros, los que en realidad estemos dando instrucciones a los guías, ¿no? Por lo cual es importante que el mosquero sepa más o menos cómo manejarse. Ahora, en estos lugares que estamos mencionando del Paraná Medio, como Goya, Esquina, La Paz y otros,
hay una característica que a lo mejor nos sirve a los mosqueros, que es que se puede pescar sobre el curso del Paraná, propiamente dicho, y también que hay muchos ríos y arroyos que son tributarios del Paraná, que también son posibles ser pescados con mosca y a veces con mucho éxito. Yo recuerdo que ahí, por ejemplo, en Goya, ahí está el Alemán, el Soto, el Isoró, que son todos arroyos donde hay muy buena pesca. Y que son a veces una alternativa muy válida cuando por razones climáticas o que afectan la navegación no es factible pescar sobre el Paraná mismo, ¿no es cierto? Entonces allí se ve una posibilidad extra de pescar esos lugares. Eso también pasa en La Paz, donde hay, que lo tenemos presente, estuvimos hace muy poco con Luis en La Paz, y es un delta que realmente sorprende por lo intrincado, por lo laberíntico y por la cantidad de ríos y arroyos y lagunas interiores, y el mismo río grande que creíamos que era el Paraná resultaba que era un riacho que se llama Espinillo y que ni siquiera era lo que nosotros pensábamos que era el Paraná por su dimensión, ¿no? Y eso a su vez se recorre esa isla Curuzuchalí, que es la que está al norte y enfrente de La Paz, que es inmensa y que, bueno, tiene una cantidad innumerable de posibilidades de encontrar lugares apropiados para la pesca del dorado. Hay también, digamos, otros sitios más al sur, siguiendo la cuenca del Paraná, que también son o fueron visitados por nosotros durante varias oportunidades en los últimos tiempos y que tienen una ventaja, que es la cercanía con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estoy hablando de los sitios, por ejemplo, los aledaños a Rosario o a San Pedro o dentro mismo del delta del Río de la Plata, aquí, ¿no es cierto? Rosario, en la zona de Puerto Gaboto, hace 3 o 4 años se daba una pesca muy importante, dorado, que coincidió con aquella inundación, que cuando empezó la bajante, bueno, se han hecho unas pescas fabulosas. El lugar de pesca era también el delta muy intrincado que hay entre las ciudades de Gaboto y la ciudad de Entre Ríos, creo que es Las Cuevas, o un poco al norte de Victoria. Las Cuevas. Bueno, allí cuando el río empezó a bajar, cuando la inundación empezó a ceder y empezó a bajar el río y empezaron a desagotar todas las lagunas, era impresionante la cantidad de dorados que había. Lo mismo pasó en San Pedro ese año, o al año siguiente, o al año anterior, pero también fue un boom espectacular por la cantidad de pescado que había, lugares con similares características, cuando empezó a desagotar la isla de Chiguanas, que estaba toda inundada. Y también esas mismas circunstancias se dan un poco más al sur, desde la Chiguana, en Ibicuí o en Zárate, en el Iguazú mismo, se da esa circunstancia desde mi punto de vista, con pescado un poco más chico que el que se puede lograr más al norte. ¿Querés agregar algo más al respecto sobre esos lugares? Sí, lo que diría esos lugares, yo tuve Gaboto hace unos meses atrás y me fascinó, me pareció muy lindo paisaje, aparte de hay centenares de lugares donde ir tanteando, o sea, cada 200 300 metros siempre hay un lugarcito donde ir a hacer unos tiros. Y eso es lo lindo, ¿no? Es un laberinto tan grande, con tantas boquitas, desembocaduras y correderistas y bancos y demás, que es fantástico. ¿Y que era cuántos kilómetros? ¿Son 250 kilómetros? No, 300. Gaboto está 50 más de Rosario. ¿Cuántos en total? Son alrededor de 350 kilómetros. 350, y bueno, está cerca y además hay gente que lleva a pescar, hay gente que hace gabotes. Hasta se puede alquilar casa, la gente de Rosario alquiló una casa muy grande que alquilaban siempre por muy poco dinero. Por ahí, si consigue contacto, puede hacer un fin de semana muy lindo. Y yo creo que la bajante del Paraná última ha contribuido a que el dorado se haya ido de la zona, pero acá se ha pescado con mosca hasta hace poco tiempo. ¿Te acordás, Martín, con tu hijo? Acá nomás. Sí. Eso en el Iguazú. Sí, en el Iguazú, acá abajo, arriba del puente, 10 kilómetros, se pescó años con mosca, mucho dorado.
en el río Uruguay, a la altura de Villa Paranacito y para arriba, en la zona de Gualeguaychú, donde empieza el delta del río Uruguay. También ha habido hasta el año pasado, por lo menos, mucho pescado y con la posibilidad de ir ahí sí con una embarcación propia, porque no hace falta tener un vaqueano, con lo cual se facilita la pesca, se abarata y no lograremos grandes tamaños, pero se puede llegar a hacer buenas pescas. Yo he visto en el río Uruguay el año pasado pescado de 10 kilos, pescado con carnada, pero de 10 kilos, que es un tamaño interesante. Lo que sí creo que tiene que tener en cuenta que para pescar dorado la influencia del tiempo a veces es importante, tanto la influencia del estadio del río como del tiempo en sí. Un cambio de de temperatura, un cuadrante de viento muy fuerte de un día para el otro, cambia totalmente el pique. Entonces lo que era por ahí fascinante el día anterior, que cada uno tras el otro va al mismo lugar y no encuentra. Son más inseguros los lugares. Por eso es muy piola llevar distintos tipos de equipo, un equipo más liviano para buscar alguna alternativa si pasa algo de eso. Y a veces uno se va a pescar dorados alegremente y a la tarde se da cuenta que no pasa nada, se dedica a pescar taradilla y la pasa fenómeno. Por ahí hay un montón de taradillas. O chafalotes en la boca. Por ahí hay un chafalotes o alguna otra cosa. Luis mencionó recién el río Uruguay y mencionó el Bajo Uruguay y Gualeguaychú, pero más al norte hay un lugar que yo creo que es único por sus características y por sus posibilidades limitadas de pescar dorado, que es Concordia. Concordia tiene muy poco lugar para pescar. Es el lugar que hay entre el Salto Chico y la represa, que deben ser unos 5 o 6 kilómetros a lo sumo. Y en realidad el pescador que elige Concordia está muy constreñido a pescar solamente ese lugar y no tiene otras alternativas, por lo menos en el río, de buscar otras posibilidades de pesca. En general en Concordia se lo intenta pescar al dorado abajo de la represa, tanto de la costa argentina como de la costa uruguaya, y también en la zona del Salto Chico, que es la que estamos hablando, que marcaría el límite sur de la posibilidad de pesca del dorado, de la cancha de pesca, claro, que hay en Concordia. Claro que para pescar en el Salto Chico parece que no siempre se puede hacer, y sino más bien cuando el río está bajo, o por lo menos se puede, con mucha agua, no es fácil pescar el Salto Chico. Y a veces el agua se pone muy turbia, se pone roja. Y a veces se pone roja. Tiene la ventaja de que es muy fácil de navegar. Con mucha agua. Sí, con mucha es agua, muy fácil de navegar, salvo en la zona del Salto Chico. Todo el resto es... a la salida de la represa es más regular el cauce, está siempre, generalmente se puede encontrar más parejo el cauce allí. Bueno, otro sector, digamos, otra región que podemos indicar como propicia para buscar el dorado es el Iberá. Mario conoce el Iberá, ha pescado allí. Y el Iberá es la zona de los esteros y el río Corrientes, que nace en los esteros y desemboca en el Paraná. El río Corrientes desemboca en el Paraná a la altura de la ciudad de Esquina. El río Corrientes se lo pesca todo. Así que, ¿qué características tiene? ¿Podés decir más o menos las características de la zona, Mario? La naciente del río, el agua es la canilla. Es agua tan transparente que en algunas ocasiones se puede llegar a ver a veces el dorado, 2 o 3 dorados que vienen pastoreando por de agua, uno decide y lo ve subir como que lo ataca. Son cosas únicas. Y pasan cosas más locas todavía, como que por ahí que te está cayendo la mosca y cuando no cayó salió un dorado y te la agarró. Me pasó una sola vez y un amigo mío pasó 2 veces el mismo día. Es un lugar único, incluso el agua yo la tomaba y una flotada de 5 días y tomaba agua todos los días del río, no llevamos ni para tomar. La calidad del pescado es muy buena, son peces de agua negra, por lo cual los lomos muy oscuros, son de un color amarillo rabioso, casi anaranjado. No es zona de mucha corriente, no hay correntada fuerte, hay algunos lugares que tienen que estar muy bajo del río, donde se forman algunas pequeñas gargantas de tosca y corren un poco más allá, que ellos llaman cayoeira. Millones de mosquitos, pero
muy lindo. Y hasta la posibilidad, en muchos casos, pescar mucho con línea floating y hasta de sacar dorados con popper, que me ha tocado varios días, así que es espectacular. O sea, ni poníamos popper directamente, cosa que no es fácil de encontrar en otra zona. Para mí es un lugar que si yo pudiera observaría. Y no quiero entrenar ni yo. Demasiado lindo para estropearlo. Tiene muchas playas de arena y tiene la buena posibilidad de pescar caminando. Tiene bancos de arena. Si está abajo, el problema que tiene Liberaga es si está alto del corriente, cagaste. No te has estado días, si estás 5 días pescando y no sacas absolutamente nada. Ni verlos. Tal vez con carnada sí que hemos sacado algunos, porque estando con mosca ni actividad, ni borbollón, ni nada. El lugar vale la pena. Y toda la zona de abajo, la delta de corriente que desemboca en la esquina, es una maravilla. Pero lleva en GPS, porque es un laberinto tal que no te digo con un amigo que se orientaba con mucha facilidad, pero yo siempre, si no estaba él, me perdí. No tenía ni idea por dónde iba. ¿Eso es a la altura de la ruta? Sí, o saliendo por de Santa Rosa o saliendo de esquina y metiéndote adentro, río arriba. Y llega un momento se empiezan a formar los islotes de camalote y intentan meterte y por ahí a veces volvíamos, encontramos 3 o 4 lugares, estaban cerrados. No, por acá no era. Por el otro lado, boom, otro callejón cerrado, por acá tampoco. No, es que inclusive pueden cambiar. Muy difícil, claro. El mismo día. Seguramente. El viento y la corriente Muy difícil. te arman unas islas y te lo cambian. Pero el delta de corriente, la altura de esquina, es hermosísimo. Y yendo hacia abajo de esquina también es hermoso. Tenés lugares y vas con la lancha y cada 5 metros vas a tener un lugar para parar o menos. Cada 100 metros, en algunos casos tenés lugares para parar para probar. Entonces uno va tanteando y siempre con un piquecito le sacás el lugar. Es lindo. Los otros 2 lugares que habíamos anotado, que era Río Hondo y Salta. ¿Alguno pescó en Río Hondo, en Río Dulce o en la represa? No. Bueno, ¿vos pescaste? Sí. Ah, ¿qué puedes decir? No sé qué nada. Pero no pesqué. Fuiste... Antes de Sí. irnos de la cuenca así panoplatense, Sí. bueno, así una consulta así a pescadores experimentados de dorado. Las condiciones óptimas y las malas, o sea, como para cerrar así como decir las cosas que te pueden indicar es ahora o no ir, o sea, porque veo que la pesca tiene mucho que ver con los ciclos naturales del río y me parecía muy claro dejar en claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde mi punto de vista, perdón, lo peor es el cambio de clima. El día del cambio de clima para mí es la peor condición que puede afectar la pesca del dorado. Cuando cambia el clima... No, se dio vuelta. Se dio vuelta al día. Sí, está caluroso y pero viento, para cualquiera de los dos lados. Si hace frío, cuando empieza a hacer calor de golpe. El día ese es terrible. Y al revés, por supuesto. Ah, con calor también. Yo o sea, prefiero que viene el calor, Sí, pero... bueno. Pero para mí eso es lo peor que puede afectar la pesca del dorado. ¿Vos ibas a decir? No, lo iba a decir que Carlos cuando hizo la introducción, cuando nos presentaba, decía bueno, que dado que ahora empieza la temporada, para mí no hay temporada de dorado. Para mí es todo el año el dorado. El tema es dónde lo vas a pescar y cómo está el río en la zona que vas a pescar. O sea, amigos míos que iban mucho en la época con Ingracia a Rosario, y han ido en pleno julio, y el día que más se murieron de frío, que amigos se ponía bolsa negra en las manos cuando andaba la lancha porque se agarrotaban, ese día pescaban como los dioses, y hacía un frío como ir a pescar pejerrey. Y los rosarinos decían que ellos no daban mucho bolilla al clima, ni a la época, sino a la altura del río. Porque Bajo creciendo diría que sería la peor condición. claro, y con Bajo creciendo. Con Oscar Dono, la otra vez que fuimos hace unos meses atrás a Goya, ya había ido él a Goya, se había pescado todo, sacó lancha, sacó chapalote, sacó mandubí y sacaban dorado, sacaban de todo. Nosotros fuimos 2 semanas después y ya este guía nos dijo, bueno, no está tan bueno porque está por empezar a crecer. El primer día había actividad y sacamos unos cuantos dorados. El segundo día había crecido 30 centímetros, no sacamos nada. Sacamos 2 o 3, pero nada que ver con lo que había sido el día anterior, que vimos actividad, veíamos lomos, cola. Y La todo mejor todavía se condición movía. diría que es alto bajando. Sí. Y después Sí. bajo bajando sería la intermedia. Y depende de cada lugar, porque en Rosario te dicen que el río tiene que estar alto en su zona. Claro, Para que alto se bajando. le habilitan más la bolita. Eso es porque en algunos lugares el río no está alto, no hay corredera. Claro, y vos te vas Para a... pescar y- con mosca,
que a vos se te marquen un poco las Sí. correderas es mejor, porque porque el bicho la se línea aposta te ahí. trabaja más, el pescado se acomoda de otra manera. Porque vos te vas a salir solo en Goya y si... Pero ojo, Mario, es alto pero no creciendo. Mm. Sí. Puede ser el alto, río bajado. alto estabilizado ya con una determinada altura unos días. Está bien, porque vos te vas a salir solo y cuando está bajando, si está demasiado bajo, se te cerraron todo porque te quedó en seco prácticamente. Y ya el isoló lo perdiste, tenés que salir a Paraná, Sí, todo claro. el sistema de los caballitos de batalla de la gente de ahí se pierde. Y tal vez esa es una buena oportunidad para ir a Rosario, que por ahí en Rosario o en otro lugar que está fenómeno. Claro, o sea O que Quilmes. A veces los pescadores con mosca tenemos otra limitación, que es que cuando el río está muy alto no podemos poner la mosca en el lugar donde creemos que están los pescados. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace 2 meses en Concordia y la explicación del fracaso era que el río estaba muy alto, sobre todo en la zona de Salto Chico, y no podíamos hacer bajar la mosca, ¿no? Era a la profundidad donde supuestamente estaba pescado. Pero resulta que quienes estaban pescando también con carnada tampoco pescaron ese día, así que no sé si atribuirlo a esa circunstancia. Lo que pasa es que ese argumento puede ser válido en otras circunstancias. Es decir, en una cancha rápida donde es necesario bajar el artificial mucho más abajo de lo que puede una mosca, bueno, es una limitación. Cuanto más alto está, menos posibilidad vamos a tener nosotros de poner la mosca en ese lugar. Problema que a veces quienes pescan con carnada no tienen, porque se ponen en el principio de la corredera, dejan derivar la carnada y en algún momento pasará por el lugar donde está el pescado a la profundidad donde está. Claro. Así que eso también, yo creo que la altura del río tiene que ver con el lugar donde uno está pescando. Juan Pablo recién decía que cuando el río está bajando también se produce la desembocadura de las bocas, entonces salen todos las especies menores de las cuales se alimenta el dorado, por supuesto. Eso es típico de las épocas de cuando hay inundación, que se inundan sectores que habitualmente no tienen agua. Bueno, las especies menores se refugian en esos lugares. Cuando baja el agua se ven obligadas a salir a los cauces principales donde están los dorados al acecho. Es decir, ese es un lugar típico de pesca del dorado, que son los desagües de las lagunas, ¿no? De las lagunas que se forman. Y una cosa que es característica cuando hay pescado, o sea, pescado, comida que está saliendo, son las garzas. Y uno va andando por el medio del río, esa manchita blanca, además hay 20 garzas que están ahí todas picoteando la salida de la desembocadura. Y eso es indicio de que hay mucha comida. Y seguramente va a haber pescado. Tal vez no sea dorado, dice otras realidades, pero seguramente va a haber pescado intentando comer en ese lugar. Son puntos claves. en La Paz a mí me pasó eso Y cuando no ves garza, viste, tema estás loco, garza, ¿viste? estar ahí atento, como en el mar con la Sí. pajarada, tipo, a ver, donde hay un árbol que hay Sí, sí. garza, biguá, ahí Sí, está pasando algo. ahí seguro. está el pescado. Sí. Sí, sí, sí. Es como la pajarada en el mar. A nosotros me hace reír lo que decís, porque hace poco estuvimos en La Paz y el guía nos decía, ahí donde está la garza seguro que hay un pescado. Claro. No, porque está pasando No hacía falta salir Creía para que estaba ver. descubriendo América, ¿no? Pero era realmente eso. Bueno, Sí, pero si no te lo cuentas, no lo sabes. no, por supuesto. Ahora, en todos estos lugares, todos los que nombramos, que son de características diferentes, sin embargo, encontramos algunas situaciones, algún relieve del río que tiene alguna característica y que nosotros buscamos para pescar. Por ejemplo, cuando vemos una corredera, decimos, este es un lugar lindo para pescar dorado. Bueno, todos creemos, y seguramente es así, que allí el dorado se aposta para esperar la comida que le viene con la corriente. Ahora también, cuando elegimos un guía para salir a pescar, siempre decimos que bueno, el guía es bueno si sabe pescar con mosca, y sabe pescar con mosca cuando encara la corredera de manera adecuada para que el pescador con mosca pueda hacer su lance y pueda aprovechar ese lugar de pesca, ¿no? Nos ha pasado, o he escuchado más de una vez,
que hay quejas sobre los guías que nos llevan a pescar porque se trata de guías que están acostumbrados a pescar con carnada y acomodan la lancha o entran en la corredera de una manera distinta a la que necesita el pescador con mosca para poder pescar esa corredera. Nosotros creemos que una corredera se la puede pescar, o yo por lo menos creo que una corredera se lo puede pescar desde toda su extensión, desde que se forma ya sea por una punta de una barranca que sobresale sobre el río, de la costa, o una isla de camalotes, o al costado de un banco que corre el agua con mayor velocidad que el resto del agua, con la precaución de ir acomodando la lancha para hacer los lances de una manera tal que no interfiera con el curso del agua y por lo tanto en el sector donde están los peces o donde creemos que están los peces. Las correderas, ¿es el mejor lugar las correderas para buscar el dorado? ¿Hay otros lugares más apropiados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguno quiere opinar o vos querés opinar? Yo creo que los remansos son tan buenos como la corredera si encontramos el lugar donde poner la mosca. No se promete. No, pero por ejemplo, en lugares, claro, pero por ejemplo donde hay vegetación, donde hay camalote y el agua está quieta, muchas veces hay dorado abajo del camalote, que uno pone la mosca a 1 metro, medio metro del camalote, el dorado se ve perfectamente como sale, o sea que no es exclusivo de la corredera. Hay troncos también en lugares quietos donde uno tiene la posibilidad, como el agua está quieta, justamente de poner la mosca donde quiere y se ve el pescado como sale. De todos modos, La corredera es más un poco eventual, uno tira la mosca, la deja ir y si está el pescado la va a tomar. es muy parecido a la trucha, incluso la lectura del agua. Obviamente, allá para otra parte teníamos la piedra, entonces la correntada tiramos delante de la piedra, donde empuja la correntada y se ponía, y detrás de la piedra también. Entonces tenía mucha similitud. Y lo que no conviene... En las barrancas, como cuando pescamos con mosca seca, a veces pegando la barranca y caiga la mosca seca, o que el streamer caiga bien pegado y que derive sobre la pared. Y lo mismo, porque va a tener un montón de entraditas por ahí, en cada entradita que es un descanso va a estar el dorado ahí esperando. Y a veces se lo puede llegar a ver, cuando uno va a una barranca alta y el agua bastante transparente, empieza a caminar desde, digamos, a corriente arriba, a veces se los ve pegaditos a la barranca. Sí, Y a mí me pasó una vez, le puse la mosca acá y dije lo espanté porque explotó el agua y la caña me hizo tum y se me fue. Cuando la agarró y cómo la vio no tengo ni idea. Pero no se la puse acá adelante, se la puse acá en la cabeza. Sin embargo el pique fue explosivo, la agarró igual y salió volando. Bueno, Los troncos también. de todas maneras, claro, se puede concluir que como cualquier pez cazador está Sí, siempre al acecho en algún lugar que le permite arrimarse con mejores posibilidades a su presa, ya sea atrás de un tronco o en una corredera donde pasa la comida, o escondido en los camalotes, Y lo que es muy común a veces cuando hay mucha mojarra, si es que uno lo puede encontrar, a veces en aguas muy lentas, que corren un poco, contra los carrizales, que se mezcla el chafalote con el mismo dorado, y el carrizal es una red intrincada de ramitas que van quedando flotando, más las raíces, la mojarrita abajo ahí, de la planta. y estos van armando despelote, golpeando ahí prácticamente bajo las ramas, y las mojarras salen espantadas y los demás siguen comiendo. Parece que patrullan todos juntos, porque sale uno y después sale el otro. Y es fantástico verlo, si no los encuentra. Entonces tal vez esos lugares no tengan tanta correntada como una corredera. Si hay vegetación no hay corriente. Pero, Eso sí, la corredera es muy suave, pero si hay concentración de mojarra podría estar en esos lugares donde los tipos no tienen ni que molestarse en nadar contra corriente y además comen a los pavos. Cuando hay concentración de mojarras, he visto cómo las arrinconan contra las barrancas o contra la costa misma, de cualquiera sea la forma de la costa, y se hacen un festín. No es un solo dorado, son varios que comen todo, tratan de comer todo el cardumen de barranca, de mojarras, y las ves saltar por el aire. Algunas quedan en seco en la costa porque las empujan contra la costa, Y muchas veces están las garzas ahí comiendo claro, lo que quedan en sí. Es comunitario el tema. ¿Qué? Es comunitario. Sí, Sí, que es así. dura muy poco, Yo no lo
he visto, no es eterno ese momento, dura bastante poco para nuestro disgusto. Y he intentado pescarla en esas circunstancias y me ha sido imposible. Los tipos están absolutamente dedicados a sus mojarras de verdad y no hay imitación, ni mosca, sí. ni No señuelo. es una situación idílica. No es una situación ideal de pesca, es una situación linda para ver, es espectacular verla. Me Pero pasó, pero no con la... qué sé yo, por ejemplo, me contaba ayer que hay momentos que se hace una manga sí. de mojarras y donde hay una punta que están obligadas a pasar por ahí. Sí, ahí están. Ahí es un desastre. Vos sabés, Pero con poquita mojarra es como que se arma también una movida viola. yo te digo que el momento más álgido es impresionante verlo. Aparte, te digo la verdad, uno hace unos tiritos, pero es para verlo y no pescarlo, porque es impresionante cómo atropellan contra la costa y saltan las mojarras. Mojarras o sábalo, ¿no? Mojarras o sábalos, sí. Que siempre van contra la costa. Respecto de lo que dice, Siempre aguas de lo que arriba dice y contra la costa. de lo que dice Juan Pablo, uno de los tiros que hice cuando sucedió eso, saqué enganchado de la cola un sábalo. Era un sábalo, no era una mojarra. También con sábalo se da esa circunstancia, el sábalo chiquito. ¿Lo enganchaste a la cola o lo encarnaste? No lo tiré, lo Pero, tiré. ¿qué? No, en ese momento no había nada que tomaran. Luego sí, cuando pasaba el cardumen, o lo que quedaba de cardumen de las mojarras, aminorado por el festín de los dorados, bueno, ahí sí tuve algunos piques, siempre con moscas imitativas de mojarra, con mosca y con señuelos, porque en ese momento estaba también probé con señuelos, dado que las moscas eran esquivos. Bueno, ¿alguno tiene algo más que agregar o que decir respecto de los tipos de lugares de pesca, ya sea corredera, hablamos de remansos, hablamos de lagunas cuando en las bocas y las desembocaduras de las lagunas, atrás de los camalotes, árboles, troncos? ¿Alguno ha pescado en algún otro lugar distinto de esto, del Dorado? ¿Tiene algo más que...? No quedó nada afuera. No quedó nada afuera. Bueno, pero El piso. puede ser que... No, algo con relación al tema del horario. Del El horario. horario de pesca. Hay peces que tienen un horario... La bajada del muchas sol tienen es un una hora horario, clave. Las tararías Sin también. duda. En el Dorado ustedes también... La mañana y el atardecer, sí. Y sobre todo el atardecer, que es el horario común por lo menos para las especies que nombraste, es bueno para todas esas especies, ¿no? Y yo creo que para el dorado también. No sé si hay... El mediodía en otro general horario. no se pesca, aunque Sí. alguna vez yo he pescado. Sí. A mí En me general, parece que en general no se no pesca. es tan marcado como en otras especies como en la tararira. Me parece que no, pero sí se nota, mucho sí el se nota atardecer. la mejoría en la pesca a última hora. A lo mejor un día de pesca parejo no te das cuenta, un mal día de pesca no te das cuenta, pero un buen día de pesca sí es importante. Me parece que a última hora se acrecientan los piques, Y hay otro se los problema. nota más activos, y hasta es posible, si uno tiene suerte, de que algún dorado esté tomando arriba, intentarlo con una mosca que venga por arriba, con un popper o con algo por el estilo, cosa que no, por lo menos a mí no me ha sucedido en otras horas de día. Hay otro problema para hacer una comprobación empírica de esto, si hay mejor pesca o no a última hora y a primera hora. Es que generalmente cuando vas a pescar dorado salís en lancha y La primera hora es muy tenés por lo difícil. menos una hora de viaje o de pérdida de tiempo entre el inicio de la luz hasta la hora que empezás a pescar o a la hora que empezás a volver y la última hora. De modo que no Sí. tenés esa sintonía que podés tener en la pesca de tarariras, que te quedás hasta que se hizo la noche. Sí, en realidad con la última hora también hay un problema, ¿no? Que como hablamos, no sé si lo dijimos ya, pero en el 95% de las circunstancias de pesca de dorado hay que pescar con lancha. Ya sea, aún para trasladarnos a los lugares de pesca es necesaria una lancha, y a veces volver o hacer una hora de noche no es lo más aconsejable, ni prudente. Por lo tanto, tampoco la última hora siempre es aprovechada, como decís vos, ¿no? Pero generalmente se puede estar más a última hora que a primera hora de la mañana, ¿no? Pescando, te agarran los mosquitos. ¿Cómo? Perdón, En la última hora, si sí. estás quieto pescando, te agarran los mosquitos.
Pero eso- Sí, pero se supone que la última hora es cuando están en éxtasis los dorados y uno está Pero- tanto como ellos por Cambiar, sacarlos cambiar. y ya medio se olvida de los mosquitos. Bueno, eso te iba a comentar, porque nos pasó una vez en el Delta de Corrientes, estábamos acampando, yo ese día no tenía ganas de pescar, mis amigos volvieron prácticamente de noche, volvieron locos por la cantidad de pescado que habían sacado. Y dice, mañana vamos, te vamos a llevar. Fuimos al día siguiente, nada, y era con el pique fue a última hora. Se levantó una cantidad de mosquitos a última hora impresionante. Así como salieron los mosquitos, entraron a haber movimiento dorado por todos lados. Se armó un despelote de pescado impresionante, que viste como las canaletas del lago que es, que Sí. no pasa nada todo el día, de repente en esos 20 minutos se armó un despelote, vos decís dónde salieron, porque yo acá no estaba. Como pasaba lo mismo. Tres días seguidos, hacíamos fiega casi todo el día y nos íbamos a última hora con mucho pelente encima. Yo creo que en realidad uno se va en la mejor hora, Era porque infernal. a mí se me ha dado el caso de estar, por ejemplo, embarcado y dormir en el barco, y cuando se hace noche completa es muy buen momento, en ese momento. O sea que la última media hora, la última hora, diría que es la mejor. Lo que pasa es que uno la hace navegando esa. La Toda la vida la Claro. pesca, ¿Eh? siempre escuché el comentario de que tan oscuro el dorado de la No, pero uno pesca hasta última hora y en pleno verano que tenés luz hasta las 9:30 de la noche, por ahí 10 de la Última, noche, sí. tenés todavía luminosidad, se está bajando el sol, y cuando baja el sol desapareció, se hizo de noche enseguida. No, pero- Hasta que entra el sol y empieza a desaparecer, De noche. todavía se ve mucho, lo ves vos, los mismos saltos, lo ves la mosca moviendo, ya empieza a... Se siente el ruido. Ahora, otra cosa que es muy interesante, porque estamos hablando de atropellados en la costa, estamos hablando de puntas y persecución de mojarras o zabalitos, y también hay otra cosa que es muy interesante, que cuando uno viaja a última hora de la tarde, cuando está anocheciendo y entra por los canales o laberintos de camarote, la forma de detectar los pescados, y vos ves un montón de dorados, el sábalo es común que haga un bulo, o sea, se va y desaparece. El dorado empieza así, se lo ve una estela arriba del agua zigzagueante. Pasa de un lado, pasa de otro, y lo va atropellando con la lancha, ¿viste? Y por ahí. Otra cosa que es peligrosa, y a veces me ha pasado cuando había mucha cantidad de pescado, de ir agachado porque tenía terror, pánico, se me tiraba la agua encima. Como más de una vez nos pasó al lado y golpeaba el gomón y saltaba para otro lado. O la estela de la lancha, se veía un palete dorado de sábado y vos vas saltando atrás. Me parecían bailarinas, directamente, parecían saltar en cámara lenta. En esos momentos yo diría que uno debería ir con una armadura más o menos, porque si le llega a pegar un dorado en la cara con mucha fuerza, seguramente puede ser muy peligroso. ¿Te pasó? Bueno, En la esquina. ¿Te pasaría? ¿te pasó en la esquina? Saltó un dorado dentro de la lancha. Y Sí. un bolón que... Lo que pasa es que cuando vos viajás despacio es una cosa, pero cuando volvés a un No, lugar, no, íbamos rápido. por los canales angostos, Íbamos echando rápido en un punta, canal ¿viste? y saltaban a los costados y de golpe Claro. saltó Uno uno embarcó. y pasó por arriba del parabrisas. A mí me pasó en Lechihuanas, ahí en el... Sí, en Chihuahua siempre la paso de estela los era... caballos, Ah, sí, porque hay poca agua. ahí se me mandó uno adentro. Y un amigo mío se le metieron 2 en Goya. Estamos por el mini, por el evento de Mini, y cuando entró en un cordón que yo me bajé a Eso pie ya porque era muy se- bajito, ya y entró en la curva, se le saltaron 2 dorados. Un poquito para retomar el estilo de pesca con mosca en lugar de con bote. Digo, una cosa. No, quizás hacerle una pregunta a José, que tiene que ver con digamos, la composición corporal del dorado y la forma en que esa composición corporal define la forma en que se alimenta. Creo que quizás José nos puede dar alguna visión interesante al respecto, porque eso de alguna manera también define la forma y los lugares donde nosotros lo pescamos. ¿Mate, José? A ver. La composición del mono que come, o sea, no es como el surubí o como el patí o los bares que agarran y se llevan la comida, sino que pega taracones, pega mordicones, o sea, y hasta que se la acomoda en las peceras, o sea, pega, o sea, mata de un mordisco y después, o sea, si se lo puede tragar de un bocado, se lo traga, y si no, muerde y después lo apunta, o sea, lo muerde, lo deja tonto y ahí se lo morda, así hacen las peceras. Primero por la cabeza, con Le tira el taracón a cualquier lado. O sea, para comérselo sí, para comérselo siempre, todos los pescados van de la cabeza, pero el mordiscón lo tiran al bulto, por eso. Eso es para evitar el atragantarse con las espinas, con las chuzas que tienen Se caen con las espinas fundamentalmente los bagres. los bagres.
Contra Ahí no, para atrás. Ahora, en general, las moscas que hacemos de dorado están pensadas para que ataquen la cabeza. Están pensadas para que hacer bulto y que ataquen. Y el bulto lo hacen con la cabeza. Yo he traído dorados con moscas sin cabeza. O sea, y muy rara, muy tonta. O sea, con un anzuelo 4-0, con Sí. un jaque como si fuera una bullbagger, una gully, y la cola con dos colas como si fuera una matuca, totalmente rala, pelada. No. tonta. No las pude clavar, pero los traía. Venían atrás. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, tampoco los pude clavar, ese mismo lugar tampoco los pude clavar con las tradicionales, con las sandinas y esas cosas, ¿no? Pero con esa, por ejemplo, los veía, con las sandinas ni los veía. ¿No? Claro, pero yo lo que digo es otra cosa. Nosotros, a ver si tengo un... Si nosotros, digamos, supongamos que esto sea una mosca de dorado, ¿no? Y estas sean las plumas, qué sé yo. Si nosotros usáramos para pescar truchas una mosca así, seguramente que tendríamos todos los piques acá y los perderíamos. Si hacemos, qué sé yo, una Bolivar con la cola muy larga, vamos a perder pique. En cambio, no perdemos pique con el dorado, lo cual me hace pensar que ataca esta zona. Daniel, Le tira el perdón. borbollón. Le tira el borbollón. No, perdón. La mosca siempre es la El mosca. dorado no ataca de atrás como la tararira. El dorado ataca de costado, por si no lo observaron. Yo tuve la oportunidad de observar eso en el río Uruguay y en el río Negro. Digo, si les interesa que comparta con ustedes la experiencia que tuve allá. Bueno, el río Negro es un río que atraviesa Uruguay de noreste a suroeste. Es un río de agua muy transparente, tiene 3 represas muy importantes, la cual la última es Palmar. Entonces me encontré con cosas curiosas. Les estoy hablando de toda esta experiencia en los últimos 25 años. Lo curioso que me encontré fue de que mucha gente sacaba un determinado tipo de dorado y decía esto es una dorada. Y otro sacaba un dorado más retacón o alargado y decía este es macho y la dorada es hembra. Y morfológicamente cambiaba la cabeza. Traté de buscar elementos de estudiar y me encontré con 2 versiones del dorado, que es el Salminus y el Salminus maxilosus. Es lo que encontré yo dentro de los libros y libros argentinos. Siempre fue así, no sé, Está hoy bien. en día sí cambió algo. Porque a lo que le hablaban de doradas, cuando las abrían, huevas no tenía. Entonces, no sé si eso puede haber cambiado. Con respecto a la pesca, como la he visto, y la pesca con mosca en el río Negro, es una pesca, con la pregunta que hizo Juan Pablo, respecto a la hora, de mañana, de madrugada, es una muy buena hora para pescarlo. Es un río de aguas cristalinas, de costa, inclusive es un río muy angosto que debe tener en la parte más ancha 150 metros y hay lugares de 60 metros, 50, 40. Se puede pescar muy bien, mucha piedra, se lo ve cazar, se puede pescar con popper, como dice Mario. Los cambios climáticos lo afectan mucho, eso es muy cierto. Los días de baja presión hay muy buena pesca. Esta zona de represas les estoy hablando, ¿no? Muy buena pesca y hay un momento que no ataca, como dice Mario. Fue muy curioso el tema, porque el agua del río Negro, abajo de la represa, es muy fría. Tiene el agua artificial de una profundidad de 30 a 40 metros y nosotros estamos abajo, en la parte de las turbinas, pescándolo. Influye mucho la velocidad de la turbina y en cuanto a la temperatura del agua yo creo que no lo afecta tanto porque ya viene muy fría el agua, sea pleno verano, en esta zona del río Negro les estoy hablando. Y hay un momento que observábamos que no picaba el dorado, una tarde, cuando había eclosión de las efímeras, increíblemente en la zona que está prohibido pescar, que es contra el murallón de la represa, hay luces y a la tardecita, cuando el sol ya se metía y se metía mucho antes de lo que uno lo podía ver, porque lógico está encajonada la represa ahí abajo, empezaba a comer efímeras. Ese día se pasaba toda la noche comiendo las efímeras y al otro día de mañana también. Y los comía a flote totalmente. Es más, subíamos a la represa, pedíamos autorización para estar exactamente arriba donde salen las turbinas y se lo veía comer las efímeras arriba, pero cantidades increíbles de estos insectos. Lo que sí había muy buena pesca era cuando bajaba la presión y estaba por llover, se pescaba muy bien. Es una linda zona para pescar la de costa. Y acotando algo a lo que decía
Daniel Bebevino con respecto a Salto Grande y Concordia. Contra la represa no está permitido pescar, les digo, no se ilusionen con ir a pescar contra la represa, es todo un tema ese, la prefectura habría que averiguar, yo sé que es 1 kilómetro río abajo, las personas que han ido han tenido determinado contacto para llegar a ese lugar. Y Daniel Bebevino... 300 metros. Ahora hay un proyecto que no está autorizado. Pero está en marcha. Está en marcha. Está en marcha. Pero hasta donde tengo entendido, digo, la prefectura con quien me comuniqué casualmente, que me decía Carlitos Pilaggi que averigua un tema de prefectura, y el prefecto me estaba diciendo que en las dos prefecturas, tanto la argentina como la uruguaya, todavía no tenían claro el tema. Pero bueno, eso se verá a futuro. Pero sí hay un lugar muy lindo para pescar, del lado uruguayo, que es la desembocadura del río Queguay, que tiene Salto Grande, el Salto Chico, que es muy lindo para pescarlo, y la desembocadura del Queguay también, que está más al sur o más abajo del Salto Chico, que les sugiero que... ¿Pero al norte o al sur de Concordia, la ciudad? No, estamos hablando al sureste. O sea, está Concordia, Salto, venís bajando, está el Salto Chico más abajo. Pero el lugar que vos me decís, ¿está entre el Salto Chico y Concordia? No, está entre el Salto Chico y Paysandú, viene. Más abajo de Concordia. Salto, frente a Concordia. El Salto Chico y después viene Paysandú. Entre Paysandú y Salto Chico, más cerca del Salto Chico, hay un río que se llama Queguay, que es muy angosto, que es muy bueno para pescar en la desembocadura, inclusive es navegable, a pesar de que en algunos lugares debe tener 6-7 metros de margen a margen, pero muy profundo. Se navega muy bien con gomón o con cualquier tipo de lancha. Es sumamente profundo. Ese río es uruguayo. Ese río es uruguayo, estamos hablando de la margen uruguaya. Y es un lugar muy lindo para ir a pescar. Los guías argentinos no lo conocen, no lo recomiendan, no lo van a pescar. No, poder ir, yo creo que no tienen problema. Bueno, no sé el tema por qué no Estoy van. tratando de averiguar si había alguna alternativa de pesca y me dijeron que La no. boca que tenés, La boca es muy buena, muy No ancha. hay gente con lanchas del lado argentino, pero mucha la distancia que hay hasta llegar a Queguay desde Concordia. O el río es hermoso. No sé, digo, es un poco más abajo el Salto Chico. Yo creo que, digo, aparte de ahí el río Uruguay no es tan ancho tampoco. Es una cuestión de los guías que no voy a entrar en ese tema porque lo desconozco. Pero si pueden y toman guías del lado de Concordia, sugieran al guía que los lleve a la desembocadura del Queguay. Creo que no se van a repetir, inclusive lo pueden remontar. Es un río de agua muy cristalina, muy limpia, se pesca muy bien el río. Inclusive se cree que el dorado en algunos sectores del Queguay desova también. Lo que pasa es que río arriba tenés muy pocos lugares para pescar. El Queguay no. Hasta llegar hasta la cascada, yo lo navegué casi todo. Y hasta llegar a la cascada hay 3 o 4 puntos solamente para pescar listo. Bueno, yo te estoy hablando de la desembocadura. Después, si querés entrar con el bote hasta donde podés y caminar, es un río que se pesca bien. Lo que tiene bueno este río para pescarlo es que se va a pescar de costa. Bueno, bien. José, ¿tenías algo más? No, con respecto a la actividad de los peces, o sea, los trabajos que se hicieron de medir actividad, da que para todos los peces en general, o sea, no solo para los dorados, la mejor hora es cuando comienza a caer toda la noche, la mañana, hasta que levante el sol. Y después se plancha la actividad, o sea, ellos trabajando con ecosondas, con transecta permanente, entonces se ve que los peces se están moviendo en ese momento. Durante el día es cuando menos se mueven. Y con los espineles, o sea, pescar de noche, no pescar de día, o sea, de día no estás comiendo. Claro. Espineles con mosca. Bueno, hablando de los espineles, vamos a pasar al otro tema que es el de los equipos. Y allí va a haber que poner un poco de atención en cuanto a lo relativo que tiene cuanto se afirme en esto, porque seguramente cada uno ha tenido experiencias diversas y que lo pueden llevar a tener una idea respecto del equipo que no es fácil compartir o establecer valores homogéneos o pautas demasiado objetivas en este tema. Teniendo en cuenta los lugares que acabamos de mencionar y fundamentalmente, en mi criterio, las moscas que usamos para la pesca del dorado, creo que esos son dos factores que condicionan un poco el tamaño de la caña que hay que usar para la pesca del dorado.
Eso no quiere decir que no podamos pescar en alguna circunstancia y en alguna condición muy favorable y una caña de un número, digamos, más chico, que es una caña 6, una caña 5. Es factible que podamos pescar y dorados no muy grandes, por supuesto, con una caña de ese tipo. Pero a mí se me ocurre que un número de caña versátil y que puede servirnos para la mayoría de las circunstancias y condiciones de pesca es una caña número 8. Esto no pretende ser una verdad, sino un punto de partida. Si tuviera yo que elegir una sola caña para salir a pescar el dorado en alguno de estos lugares que acabamos de mencionar, yo llevaría una caña 8. Probablemente, si pudiera elegir más cañas, llevaría otra, ¿no? Y antes que una 6, una 7, llevaría una 10. Ese es el concepto que yo tengo de la caña. Yo creo que hace falta una caña potente, una caña fuerte, una caña que nos permita, sin demasiado esfuerzo, lanzar esas grandes moscas que hacemos para pescar dorado. Que no solamente son grandes, sino que le añadimos peso y las lastramos para que bajen lo suficiente o lo más que podamos. Yo podría agregar otra cosa a esto. O sea, Daniel habla de una 8 por una cuestión de moscas grandes y también, por un lado, tiene razón. Para mí el equipo que sea 8 o 9 o 7 muy rápido es muy importante porque uno normalmente el pescado lo tiene recontra cansado, pero está anclado en plena correntada y no tiene cómo arreglarlo al bote. Si estuviéramos pescando en aguas mucho más lentas, no había ningún problema de arrimarlo y vararlo. Con un equipo más liviano y no hay ningún problema, pero para mí el mayor problema es arrimarlo al bote. Y eso es complicado. El pescado ya está cansado, está con la boca abierta, se dejó morir así, tranquilo, pero uno tiene cómo moverlo. Entonces una 8 de alguna manera tiene un brazo de palanca bastante firme como para arrimarlo al bote y poder levantarlo. Nosotros hemos pescado hasta con caña 3 dorado y hemos sacado dorado hasta de 4 kilos, sacó un amigo mío con la caña 3, pero la correntada era suavecita y había playa y lo varó. Con lo cual el bicho peleó, el tipo era grueso, o sea, no había ningún problema. Y lo pude arrimar y varar sin problema. Yo pescaba con caña 5 muchas veces, con caña 6. Pero cuando uno está anclado con bote y en plena correntada, un dorado de 3 kilos, era como un salto grande, porque existía el salto grande, pescamos con cañas de 2,40 metros poderosísimas, nylon 35, con cuchara, y clavabas un pescado más de 3 kilos, y una vez que se cansaba, no tenías como arrimarlo, porque era tal la correntada, que te quedabas ahí varado y no podías mover. Entonces era todo un esfuerzo traerlo y el pescado estaba tragando agua a los pavos, respirando mal y con la cuchara atragantada, pero no había forma de moverlo. Entonces creo que no es tanto el equipo y solamente la mosca, si bien uno hay gente que pesca con... La otra vez me decía Lalo de los Croches allá de Orbi, que estaban usando en la represa de Río Hondo, no, o sea, en la que sigue Quiroga, con moscas de este tamaño. Y dice que clavaron unos aparatos impresionantes, petriando entre los troncos y con whistles en la mosca porque se enganchaba cada vez. Pero decía que usando semejante moscones clavaban pescado grande. No sé si hace falta por ahí usar una mosca chica así, no, se llama la sorpresa también. Pero para tirar esas moscas tan grandes o moscas muy pesadas, por ahí hace falta un poco más de polenta. Y si no, al menos mosca más liviana, con mucho cuerpo, pero bien livianas y etéreas. Y no muy cargadas porque si no se frena con el aire, eso también es un problema. El reel, por supuesto, que está asignado por las mismas características y tiene que ser acorde con la caña que utilicemos. Ahora, Mario me decía ayer que él le daba importancia al reel, al buen freno del reel, para manejar el pescado en el último momento, es decir, cuando lo está por capturar, que no creía demasiado importante un buen freno para sostener la corrida del pescado o para tener la primer lucha con el pescado. Y sí lo consideraba sustancial un buen freno para el momento en que necesita cambiar de mano y agarrar el pescado para que no se le mueva otra vez en ese momento. Para que no se le vuelva a salir el momento que lo está agarrando. Con guía y le dice, che, Carlito, agarraba el pescado, está bien, pero cuando hace el cambio de mano y soltar la manija y la correntada te empieza a llevar de nuevo, tenés que volver a traerlo y así. Está bien, uno puede meter el dedo, agarrarle línea, puede hacer un montón de cosas. Yo comparto lo que dice Mario, aunque a mí me gustaría también contar con un buen freno, no porque el pescado vaya a sacar tanto backing que me
me deje sin reserva alguna, sino ante la eventualidad de que exista un accidente en el río, una piedra, o un salto o un árbol en el que se puede enganchar y el pescador sienta la obligación de frenarlo antes de llegar a ese accidente que le haga perder la pieza. Yo creo que en ese momento, cuando es necesario frenarlo ante una circunstancia o ante un peligro de ese tipo, tener un buen freno en el reel ayuda. Juan Pablo, ¿qué crees? Sí, yo lo que creo que la pelea del dorado con equipo de mosca no es de las más divertidas que puede brindar el dorado. En general, si es un dorado de 4 kilos para arriba, cualquier equipo de mosca, bueno, no una caña 10 muy potente o 12, pero una caña 8 queda totalmente vencida. El pescado controla absolutamente la sección de la caña y bueno, de algún modo lo vamos trayendo como podemos, pero digamos que la caña no está haciendo la acción de colaboración en la recuperación de la pieza como puede ser en un equipo de bait casting o de spinning más pesado, donde la caña juega un papel bastante más importante por la resistencia que le puede ofrecer al pez. Y respecto del freno, del reel, el dorado en general tampoco hace peleas de grandes distancias. La pelea del dorado generalmente se resuelve con la cantidad de línea que teníamos volando y un poquito más si es un pescado muy grande o muy violento, pero no es un surubí y que te puede sacar 50 metros de línea o otro pescado que haga corridas extensas. De modo que el freno, yo quizás ahí concuerdo con Mario, le veo una utilidad bastante relativa. Las corridas tampoco son corridas tipo bonfish o peces de mar que puedan requerir una exigencia extrema a un freno, sino corridas realmente manejables, creo que por casi todos los ríos. Sí, había excepciones como podía haber sido el salto grande cuando existía, o lo que me decían amigos míos que habían pescado una pipé agarrado anclado en las piedras. Dice que clavabas un dorado y te vaciaban el carrete. Bueno, Era por la corriente. por la corriente. Claro, claro. Es el pescado. Digamos, en ese caso, si te usado un reel de tarpón más o menos con backing del 30 directamente, pero bueno, el lugar ya está perdido, la oportunidad de probarlo ya no está. Ninguno de los dos lugares está en el sistema. La caña potente también es importante para lograr distancia en el lanzamiento, porque un guía que conoce el tema va a tratar de poner la lancha lo más lejos posible del lugar de pesca para no ahuyentar al pescado. Y además, Luis, la caña Si potente... estamos pescando con una caña liviana, perjudicamos a nuestro compañero de pesca, que no está con una caña 8 o 9 y nosotros estamos tirando a 10 metros y el otro a 20. Entonces además tenemos que tratar de tenemos lograr Creo que la máxima distancia tenemos posible. una boca que es caña así. 8, Sí, sí, yo creo que una caña 8 o una caña de mosca de 8 para arriba. se complica cuando lo tenés muy cerca del bote, porque la caña, una caña de mosca, estamos hablando de caña de 9 pies más o menos, Ah, sí. entonces Es el esos momento 3 de metros se es el rompe momento la que caña. lo además, tenés ahí. habitualmente. Pero cuando el pez pelea más lejos, yo no creo que la caña de mosca sea... No, para el una lanzamiento, para el lanzamiento. No, pero cuando recién decía la caña de mosca, ¿cómo es que deciste? Sí, se plancha. Que se plancha, yo no creo. No, la Yo creo mayoría de que los la caña de mosca trabajada en el ángulo correcto, no se plancha. Yo creo que Sí, cuando lo tenés muy cerca. Si un Porque la dorado, caña de mosca tiene 3 metros de largo, es más larga que una caña de spinning o una caña de trolling, entonces en lo cerca, en la arrimada al bote, es un poco más complicada. Pero para la pesca lejos, la caña de mosca trabajada en el ángulo que tiene que trabajar, que, bueno, alrededor de 45 grados, con el bata apuntando como tiene que apuntar, no se plancha. Es una opinión mía. Y otro tema es que creo que cuando decimos los dorados no sacan mucho backing, es porque estamos hablando de dorados en el orden de los 4 kilos. Si usamos equipo 5 y con tip de fino como la trucha... No, o si pelás con un equipo 8, un dorado de 8 kilos, ahí te quiero ver si no te saca backing. sí. Porque la experiencia, yo nunca pesqué un dorado de 8 kilos con el equipo de mosca, pero sí pesqué muchos con equipo de carnada y con una U 6500, que tiene mucho freno
y con una buza de 1500, cualquier dorado bueno en el Alto Paraná te pela 50 metros de hilo. Entre la tomada de la carnada y la corrida después de la clavada, 50 metros de hilo se van muy fácilmente con un reel, con un 6500. Por eso, digo, si lo estás pescando con mosca y sacaste un dorado de 8 kilos y estás atado a un palo fondeado, 50 metros de backing se van fácilmente. Pero sobre todo fácil. si el pescado está pescado en una zona tranquila y se manda a la corriente. Eso es lo que cambia, Carlos. Ahí la corrida puede ser un pescado de 6 kilos o de 5 kilos en un arroyo donde no tiene demasiados lugares para escaparse se va a quedar ahí. y donde no tiene posibilidades de irse a la corredera o al lecho principal del río, no solamente lo podés manejar y no te va a sacar backing o todo el backing que vos decís que es sacar un pescado más chico, sino que tiene importancia en esa pelea la caña, que en otras circunstancias, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, se plancha o no podés hacer nada. Ese mismo pescado en una corredera principal del río, no lo frenás ni con 80 ni con 100 kilos. Lo con un buen freno, a lo mejor en 100 metros lo parás y lo vas a traer al bote y se te va a ir otra vez, hasta que esté muy cansado. Por eso yo creo que esto tiene que ver con el lugar donde está el pescado. ¿Vos querés decir algo, señor? Bueno, líneas. Las características de todos estos lugares que estamos hablando, en la mayoría de los casos pescamos con líneas de hundimiento. Cuando decimos líneas de hundimiento estamos diciendo que estamos usando shooting, que nos permite bajar rápido la mosca y nos permite también tirar más fácilmente este tipo de moscas. Eso no quiere decir que en algunas circunstancias, que de acuerdo con mi pobre experiencia son las menos, se puedan utilizar líneas de flote. Puede ser que están pescando en lugares con muy poca agua y habiendo actividad de los dorados en la superficie. Intentemos, si es que tenemos la posibilidad de tener una caña armada o cambiar la línea en ese momento por una línea de flote. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos el equipo estándar que yo uso es de un shooting de hundimiento 4 que es, digamos, lo que me facilita y me permite mayor comodidad en el lanzamiento de la mosca y en la pesca, a la vez me permite profundizar la mosca hacia los lugares donde pienso que está el pescado. El shooting, bueno, como ustedes saben, se puede armar indiferentemente con amnesia atrás o con running line o con braide, de eso queda, no cambia la circunstancia. Yo personalmente prefiero amnesia, ¿no? Pero bueno, eso va a gusto de cada uno y no creo que la pesca del dorado en sí tenga alguna circunstancia especial que amerite usar un tipo de línea diferente atrás del shooting, ya sea amnesia o running o braide. La única diferencia sería que uno pesca siempre embarcado. Entonces es distinta el manejo de la línea con respecto al backing que uno use en el agua, ¿no? Sí, es cierto. Y otra cosa que se me ocurre. Es más cómodo para trabajar con running, trabajar más cómodo. Con línea, exactamente. Más cómodo en el bote. Exactamente. No tiras tan lejos. No tiras tan lejos. Pero una de las cosas que ahora se me ocurre a partir de lo que dice Luis, es que hay que tener cuidado cuando pescamos, cuando bajamos a pescar y pescamos en playas arenosas, en bancos de arena o en playitas de tierra, es que la tierra se pega a la línea y eso es un esmeril para los pasahilos de la caña. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo evitarlo? Con la canastita o poniendo la línea en el agua o tratando de limpiarla cuando está muy impregnada de arena, porque cada vez que pasa la línea impregnada con arena es una lima que pasa por los pasahilos. Sí, y otra cosa importante, si uno puede pescar descalzo, porque el bote generalmente uno siempre embarca arena y se llena el fondo del bote de arena,
Y en el caso no tanto de la amnesia como y del rider, sino en los running line, que uno por ahí lo pisa, está con zapatilla, y por ahí gira el pie y se termina saltando toda la cubierta de PVC de la línea, que me ha pasado un montón de veces. Y por ahí uno lleva un running nuevito, ¿viste? Está, le pegó un pilotón, giró el pie, ¿viste? Y lo encuentra todo pelado. Y hoy en día está para... Vos decías que la pesca del dorado no tiene alguna exigencia particular respecto del tipo de running que se use, ya sea running line o sea amnesia. Yo creo que se podría descubrir alguna exigencia o algunas características que debería cumplir. Por ejemplo, no hace falta tirar tan lejos. Generalmente pescas de un bote y si necesitas un tiro por ahí de 20 metros, 25, lo estás haciendo parado a 50 centímetros del agua, tenés buen tiro para hacer. Muchas veces estás pescando a pie. Claro, con lo cual, Sí. en definitiva, yo en general priorizo el manejo de línea y la comodidad de pescar con running line que el de utilizar amnesia, que por ejemplo sí lo uso siempre cuando pesco en el sur. Creo que en el caso de pescar dorados se justifica mucho más y es mucho más cómodo pescar con running line que con amnesia. Aparte de la situación de tenerla en las manos, la amnesia Sí. es muy finita, como un nailoncito, y si Es no, mucho más fácil de manejar arriba. para del clavar bote. firme. No se olviden, la boca del dorado es durísima, y al ser durísima hay que pegar un cañazo bastante potente. Pero bueno, esto es... Por lo menos que No, Buena tiene- línea, eh, estamos de acuerdo. coincido parcialmente en eso, no tanto en que no haga falta muchas veces hacer tiros largos. 25 o 30 metros con esas moscas para un no es tirador para medio cualquiera, no es para es un cualquiera. tiro largo. Es un tiro largo, son moscas muy pesadas. Yo sé que para vos no, pero desde mi humilde posición de lanzador es un tiro largo, pienso, con ese tipo de moscas. De todas maneras, sí, obviamente el running es mucho más cómodo, ¿no? Pero la amnesia lo que te permite es, obviamente, ganar esos metros. Yo uso también braided. Braided Es un intermedio. claro, resignás algunos metros, pero tiene un manejo mucho más cómodo para el lanzamiento. Y otra de las cosas que uso a veces, no siempre, es una canastita, eso es muy cómodo. Pero la canastita en realidad la uso no más para el tiro, sino cuando voy en el bote para preservar que la línea no se impregne de arena y me rompa los pasadillos. ¿Tenés una comprada? No, hice una yo con un... ¿te acordás lo que hizo Goyo una vez con... Bueno, no sé, está en algún boletín. Bueno, ¿sabés con qué la hice? Con un recipiente para mojarla de pintura el rodillo. Claro, un cinturón y unos pinches para que se acomode la línea ahí. Muy sencillo de hacer. Muy cómodo. En algún viejo boletín está una que hizo un consocio nuestro, Goyo. Está explicado cómo hacerlo y todo. Bueno, el otro tema es vamos bajando, desde la caña vamos por el líder. El líder también tiene que cumplir la función de dar vuelta a esas moscas, no esas moscas grandes. En general, cuando hablamos un poco de este tema con Mario y con Luis, coincidimos que en ningún caso, por lo menos ninguno de nosotros tres, usa líderes de más extensión de 1,20 m y en mi caso particular, en la mayoría de las veces uso bastante más cortos, ¿no? 90 centímetros a veces, 80 centímetros, 1 metro, pero en general coincidimos, por lo menos nosotros tres, en que no es necesario usar líderes muy largos, ¿no? No hace falta una presentación demasiado exigente, demasiado sutil, por el contrario, a veces cuando la mosca cae de forma violenta, eso es el disparador del ataque para el dorado. Creo que todos alguna vez que pescamos dorado tuvimos experiencias en ese sentido, que en cuanto cae la mosca y hace ruido, es tomada por el pescado, ¿no? Mario nos decía, cuando hablamos de eso, Mario nos decía que a veces alargar el líder puede tener como finalidad, más allá del 1,20 m que estamos hablando, lograr que la mosca baje más rápido. Bueno, es una posibilidad cierta. Obviamente que eso sucede cuando la mosca está muy lastrada, ¿no? Sí, porque de lo contrario es preferible que la baje el shooting o la línea. Más que nada se usa línea floating. Claro, si se usa línea floating con la mosca muy lastrada, entonces
lo único, muy corto, lo único que va a hacer arriba, bajar, no la hace bajar. claro, lo único que va a hacer bajar la mosca va a ser su propio peso. José. No, que los muchachos de Rosario, a veces lo que estaban, cuando pescan Gabriel Pacholetti, que pesca bastante, y lo trabaja con Audi, él usa línea de flote, usa, como van viendo a los chicos, usa línea de flote, la tipo la bambú, caña 6, y lo que usan es los líderes de tungsteno, Hundimiento. y eso, y las moscas no demasiado. Usan los mismos modelos tratados en moscas Más chicas. Claro. y lo priorizan En el tirar muchas veces y, Claro. y En ese caso, buscan muchos lugares. en ese caso, el líder, ya que estamos hablando del líder, tiene que ser corto, Claro. para que la mosca baje de acuerdo con... Claro. Usan un solo tramo después del... Sí. Diego. No, quería capaz hacer una que justo no estaba no sé si se lo comieron o que era para el tema de Salta y Santiago, pero para mí una excepción es el tema con el tema del líder es lo que es la parte del noroeste salteño, que ahí es como que todas las sutilezas que uno puede hacer caso omiso en otros ambientes, ahí es como que el líder... ¿Por qué no nos contás? O sea, es como que tampoco sin caer en el refinamiento tuchero, pero en ríos como el Bermejo o el Lipeo y el pescado no estuve, pero como que ese líder es el líder un poco básico del Paraná Medio, no juega para atrás porque hay que hacer un líder de 1,70 m, 1,5 m y hay que... ¿Tenés que empezar pescando en floating o shooting? Pescando con floating. Con floating, por eso. Claro, y Sí. una referencia que cuando yo viajé, busqué mucha bibliografía que contaban en el tiempo de Billy Pate así, la diferencia que había entre pescar, o sea, cómo las sutilezas en el líder, en ese lugar, que es el sur casi, Claro. como que ayuda muchísimo, y contaban el tema de la diferencia que había en el Bermejo, en momentos en que se pescaba de serio, ¿no? Ahora que entre pescar con cable de acero y pescar sin cable de acero. Era monstruosa la diferencia, contaba así en Monovilla y no, que Claro. vos pescabas con cable y estaba un poco dura, sacabas el cable de acero y levantabas la pesca capaz un 300% resinándote a que ¿Y cortaba eso todo. a qué lo atribuirías? Lo que eran los cables. A la claridad de la... Por eso, o sea, yo insto a meterse en el concepto de la época, pero que hay sutilezas. ¿Eso lo atribuirías a la transparencia de las aguas, a la... Sí, a la sí, como pescar en el... como pescar en el sur? Hay una cosa, o sea, toda esa cosa que el agua turbia te disimula, el agua Claro. clara... No, por Bueno, supuesto. por ahí habría que utilizar líderes negros o verdes. Claro, y claro probar, que en para esos ver lugares qué- capaz como excepción, porque redulce no, mira, porque redulce, si bien el agua es clara, es más P, pero en agua así muy clara es como que, como la excepción del líder, como para, no tampoco volverse loco, pero Sí, señor. no hacer un líder tan primario. Sí. ¿Cómo arman el líder? ¿Todo de la misma medida o tiene una progresión? No, bueno, a veces se lo arman solo de una sola medida. Yo no lo armo así, yo lo armo digamos con dos medidas. 50 y 30, ¿qué? 50 Con y el 30 mismo nylon. o 60 y 40. Incluso traje allí unos elementos para hacer un líder retorcido con un solo tramo. Si quieren después lo hago, lo traje para eso. Que no es ni el mejor ni el peor, pero bueno, es uno que estoy usando y que me da buenos resultados, es muy fácil de hacer, es muy sencillo. Después lo armo. Entonces, el otro tema, bueno, llegamos a las moscas. Una Sí, una claro. posibilidad es, uno siempre tiene líderes viejos de pesca con trucha, porque son de 2,70 m, 3 metros y pico. Usar el bar de ese mismo líder, que tiene bastante grosor y hoy ya tiene ese taper y le agregan taper o no. ¿Y el cable que le pones de cuánto es? De 20 libras. ¿Y qué largo? Mire, la teoría del largo creo que dice que tiene que cubrir con creces la boca del dorado, por si se cruza, que es lo máximo que puede morder. Yo en general le pongo tanto así, a ojo, 30 centímetros. Vos sabés que... TNF. 30 centímetros. Pero ya, ¿viste? De TNF. El tema, yo no lo veo por el lado de la boca. 30
Se lo alargamos. Yo uso la mitad. Nosotros se lo alargamos un poco más por el tema del lomo. Así que la Perdón. virgencita, María. Después de que mostrar la foto. Está hablando Juan. No, está bien. Se lo alargamos a 35, a veces 40. Sí. Un poco la experiencia que yo tengo es en zona de represas. También ir a pescar a La Paz, pero cambia mucho. En la parte del lomo del dorado, cuando agarra la corriente que se encajona y las turbinas están funcionando todas, dispara mucha velocidad, lleva mucha línea y ahí, si la haces líder corto, toca la parte de tanza en el lomo del dorado y corta. Exacto. Entonces por eso siempre 35-40 para que cuando él se da vuelta, Está bien. En tu caso un metro. en esa zona te digo que pega mucha corriente. También es cómodo para agarrarlo, si es largo, cuando está cerca del bote. Sí, pero voltea mucho peor la mosca. Sí, una cosa que comentó José que me parece Sí. importante, que la comentó hacia la pasada, que decía que la gente de Rosario pescaba con equipos livianos, que eso lo dejo en un paréntesis, Sí. pero que priorizaba mucho el repetir tiros y en lugar de estar tirando, dejando hundir, recoger. Digo, hay situaciones de pesca donde uno que pesca más o menos y uno que pesca bien hace mucha diferencia. Porque el que pesca más o menos va a ir y por ahí pesca bien con mosca, tira, sabe tirar, pone la mosca en el lugar, pero recoge todo el tiro, llega hasta el borde del bote. Y quizás son lugares, por ejemplo, concretamente, la costa barrancosa de un río grande, Paraná. Son lugares donde los dorados están a menos de 1 metro de distancia de la costa. Y si vos haces un tiro, estás a 20 metros, 15 metros de la costa, y si vos tirás y recogés todo ese tiro, y volvés a sacar línea, y volvés a tirar, contra un tipo que hizo un tiro 20 metros, recogió 2-3 metros, hizo alguna acción especial, un rol y volvió a poner la mosca, Sí. el que hizo más tiros en ese metro va a ser el que al final del día va a pescar más dorados. Porque es importante entender dónde está comiendo el pescado y tratar de machacar con nuestra mosca en ese lugar. No hacer la clásica de tirar, esperar que se hunda, recoger, traer hasta el final. Y creo que ese es un dato importante para tener, digamos, esto es un tema estadístico. Al final del día, el que Sobre hizo todo, eso va a tener más tiempo su mosca en la zona de riesgo, digamos. Sobre todo en un lugar donde uno piensa, lo cierto o equivocado, que el pescado está en determinado lugar. En una barranca, como decís vos, está allí. Pero si vos estás pescando en una corredera, probablemente el pique lo tengas desde que lanzaste la mosca hasta 1 metro del bote, porque el pescado puede estar en cualquiera de esos sitios. Entonces, todo el recorrido de la mosca es aprovechable. Si te has metido en el agua y el pescado Por supuesto. al lado, te hace uno de esos Si vos pensás que está atrás de una piedra o de un árbol y estás pensando que está ahí, una vez que saliste de la zona de riesgo, no tiene sentido venir trayendo despacio la mosca. ¿Dentro del agua vos? ¿Vos pescás vadeando? Sí, muchas veces sí. Hay que tener cuidado con la pesca vadeando, hay que tener cuidado, claro. Sí, pero no vas caminando así. Hay que tener... Vas arrastrando al pez, esas cosas. Sí. Y otra cosa que... Sí, todo es... No te gusta la idea. Es medio peligroso. ¿Se usa mosquetón o no es recomendable? Bueno, mira, hay 2 criterios en eso. Yo uso mosquetón de esos que se llaman sampo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sampo, esos negros, nunca se me olvida alguno. Pero la mayoría de mis amigos dicen que no, que es peligroso, que es preferible atar directamente el cable de acero a la mosca, ¿no? Hay un nudo en forma de 8 que... Sí, hay un nudo en forma de 8 muy fácil que te permite abrirlo, sacarlo o cortarlo después. Yo cuando dije que usaba de 30 centímetros no era porque tengo expectativa de pescar grande, sino cuando hago el nudo lo corto y después hago otro de esos. Entonces cada vez se te va cortando más el líder. Pero bueno, hay gente que se le ha abierto el mosquetón y desde ese día utilizó el sistema del nudo directamente. ¿Usan los snaps, el otro el gancho? Yo lo usé un par de veces, sí. Nunca tuve problema. A mí se me ha soltado mosca en el aire con eso. Ahora, respecto a lo que decía... ¿Cómo qué pasó? Se me soltaba mosca en el aire, porque se da vuelta y con el golpe seco salta la mosca y se te cae el agua.
Y la otra decía él de tirar mucho en un mismo lugar, también hay una cosa que a mí me dio muy buen resultado, que hacer mucho levante distendido. Cuando hubo varios piques y medio que se calmó, empecé a golpear con saña un lugar, y de tercer o cuarto golpe seco, viste, muy violento con la mosca, pum, dejar de derivar y por ahí te la agarras, como el ruidito como para mojarrita cuando uno golpea con la punta de la caña, viste, es atractivo. Y eso me ha dado muy buenos resultados. Y respecto a lo que dice Juan, que ataca siempre de costado, yo eso lo he visto mucho más en chafalote y dentudo. Todos los bichos de dientes largos generalmente tienden a girar. En el dorado es posible que la tendencia sea esa, yo no, el dorado come. Pero yo pescaba con popper dorado y venía el popper así y ver que salía así, sacar el hocico y bajar y ver el lomo y la cola de salir y se estaba llevando Es todo. más, en los señuelos, el señuelo del medio es más el triple del medio. En los tucanos, la mayoría de los señuelos son los más gastados, son donde realmente sale prendido de la boca. Y otra cosa que me ha pasado, venía con la mosca recta así y ver un lomo que hacía así con la boca abierta y dice, uff. Y dice, bueno, ya está por levantar la mosca. O sea, venía de atrás y lo agarró y se cerró y se bajó, pero con mucha calma. Como una cosa muy fácil, no había que atacarla, solamente abrir la boca. No sé qué sé, te pasan cosas a veces, tal vez la tendencia sea esa. Pero Yo te digo que en aguas claras lo he visto atacar así, no significa que siempre ataque así, que esa sea su conducta, pero digo, en la zona que lo pescamos vimos eso. Bueno, sí, chapalotes dentudo, eso sí, eso gira. ¿podemos pasar a otro tema? Porque ya estamos medio Sí, ya estamos apurados. 10 menos 10. Moscas. Bueno, dale, Mario. ¿Qué tenés que decir? No, el tema de la mosca también es una cuestión. ¿Rebaba o no? ¿Qué? ¿Rebaba o no rebaba? Sin rebaba. Bueno, para mí sin rebaba. Sin rebaba también. Ahí tenés rebabas versus Con rebaba. Con rebaba. Con rebaba. Para mí es una cuestión de inseguridad el tema de la rebaba. Más que Bueno, y además se hace que una boca tan dura se hace mucho más fácil de clavar sin rebaba. El agujero de Si la lo mitad metes en de la cabeza en un back, por lo Sí. menos sale más fácil. También Sobre todo arriba es del una cuestión bote. de accidentes que uno Sí, sí. Amontonado. no, estamos juzgando la pesca, ¿no? Las cuestiones accesorias de Ya que seguridad, ¿no? lo conté, Claro, viste, eventuales. lo de Goyo que le clavó la mosca, le clavó un compañero la mosca con capucha y todo acá en la nuca, un 4-0. Después de una hora y media de viaje tuvimos que volver a hacer de nuevo una hora y media porque pescaron media hora nomás.